Esta es una producción de Fiat Lux México. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz de cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio. Una presencia incómoda. La presencia de Jesús ciertamente desestabiliza, pero no hace daño, mucho menos desorienta. Esta convicción parece estar en el trasfondo del Evangelio de hoy, al constatar que los habitantes de la región de los Gerasenos le piden a Jesús que se aleje de su tierra. La presencia de Jesús había rehabilitado a una persona que se convertiría casi inmediatamente en proclamador de aquella experiencia dignificante. Bien había valido la pena que el sufrimiento de aquella persona, identificado con la posesión de los espíritus inmundos, se desplazara a los puercos, aunque fueran unos 2000 aproximadamente. Sin embargo, el Evangelio evidencia que, a la par de la bendición que representa la presencia de Jesús en aquella región, también algunos perciben que afecta sus intereses. Y mientras unos se convierten en discípulos y hasta quieren estar con Él, otros le piden que se aleje de su tierra, pues afecta a sus intereses. ¿Con qué intereses
no tan sanos, personales o comunitarios, interfiere la presencia de Jesús? Visita nuestra página www.fiatluxmexico.com.